Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en un mundo de romance, drama y por supuesto mucho amor turco. Y si eres fan de las telenovelas turcas, y en especial de aquellos dos bombones que son Demet Özdemir y Can Yaman, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar la historia, o mejor dicho, la chispa que saltó entre dos de los actores más queridos de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a hablar de ese romance, esa química que hizo que nuestros corazones latieran a 1000 por hora y que, para muchos, traspasó la pantalla. Vamos a explorar cómo se conocieron, cómo surgió esa magia, y todo lo que rodeó su encuentro en un lugar de ensueño, la hermosa Venecia. Prepárense porque esto va a estar bueno, muy bueno. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, tenemos muchas historias jugosas que contar. Y no olviden dejarme sus comentarios, qué les parece, qué opinan y si ustedes también sintieron esa vibra especial entre Demet y Can. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí arrancamos con el tema de hoy. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, en muchos aspectos, como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes y talentosos actores turcos destinados a triunfar, se cruzan en el camino y ¡boom!, la magia sucede. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Cómo se conocieron? La verdad es que el destino, en este caso, jugó un papel muy importante. Ambos ya eran conocidos en el mundo de la actuación, pero fue gracias a una telenovela que sus caminos se cruzaron de manera definitiva, Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador, o Dolunay. Y vaya que fue un pájaro soñador para nosotros. Antes de Erkencikus, Demet ya había demostrado su talento en otras producciones, como Kurt Seyit Besura, una serie épica que exploraba el amor entre un oficial turco y una mujer rusa en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Demet interpretó a Ayla, un personaje secundario, pero que le permitió demostrar su capacidad actoral y su belleza. También participó en Zilek Kokusu, una comedia romántica juvenil donde interpretó a Asl, una joven pastelera que sueña con convertirse en chef profesional. Esta serie, aunque de temática más ligera, fue un éxito en Turquía y le permitió a Demet ganar aún más popularidad, consolidando su imagen como una actriz prometedora. Con su carisma, su belleza y su innegable talento para la actuación, Demet ya se había ganado el cariño del público turco. Su capacidad para transmitir emociones y su naturalidad frente a la cámara la convertían en una actriz muy querida y respetada. Can, por su parte, también estaba abriéndose camino en el mundo de la actuación. Ya había participado en series como Inadna Aşk, una comedia romántica donde interpretó a Yalin Aras, un joven arquitecto que se enamora de Defne, una chica rebelde y con mucha personalidad. La serie fue un éxito y Can ganó muchos fans gracias a su atractivo físico y su carisma. También participó en Anjimit Sevmedik, una serie ambientada en los años 70 que exploraba los problemas de dos familias que vivían en el mismo barrio. Can interpretó a Tark, uno de los hijos de la familia, mostrando su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Pero fue en Erkencikus donde ambos brillaron con luz propia. La historia de Sanem, una joven soñadora y llena de vida, y Can, un exitoso fotógrafo publicitario con un carácter fuerte y enigmático, nos cautivó a todos. Y vaya que la química entre ellos era innegable. La historia de Sanem y Can, con sus encuentros casuales, sus momentos románticos y sus conflictos, capturó la atención del público desde el primer episodio. En la serie sus personajes, Sanem y Can, se enamoran en medio de enredos, malentendidos y situaciones cómicas. Sanem, una joven con aspiraciones de escritora, trabaja en la agencia de publicidad de su padre. Can, el fotógrafo estrella de la agencia, es un hombre atractivo y misterioso que esconde secretos. La serie nos mostraba el día a día de ambos, desde sus rutinas hasta sus sueños y anhelos. Y los seguidores de la serie nos enamoramos de ellos. Pero ¿cómo nació esa chispa en la vida real? ¿Cómo se forjó esa conexión que traspasaba la pantalla? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. Lo cierto es que durante la grabación de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Las miradas, los gestos, la complicidad entre ellos, todo parecía indicar que algo más estaba pasando. Los fanáticos de la serie, como nosotros, no podíamos evitar fantasear con la idea de que el amor de Sanem y Can también existía en la vida real. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, también ese.
e hicieron eco de estos rumores, lo que contribuyó a aumentar la expectación del público. Y es aquí donde entra en juego Venecia. ¿Por qué Venecia? Bueno, para promocionar la serie y para deleitar a los fans, los actores viajaron a Venecia, una ciudad mágica y romántica por excelencia. La elección de Venecia fue estratégica. La ciudad, con sus canales, sus puentes y su atmósfera romántica, proporcionó el escenario perfecto para que Demet y Can se mostraran como una pareja enamorada, incluso si todo fuera parte de la promoción de la serie. Las fotos, los vídeos, las entrevistas que surgieron de este viaje, no hicieron más que avivar la llama. Las imágenes de Demet y Can paseando por los canales en góndola, disfrutando de la ciudad, eran simplemente hermosas. Parecían dos enamorados en un cuento de hadas. En las fotos se les veía muy cercanos, cómplices, sonrientes. Se les vio compartiendo momentos íntimos, riendo juntos y disfrutando de la compañía del otro. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían, todo indicaba que había una conexión especial entre ellos. Y claro, los rumores sobre un posible romance crecieron como la espuma. ¿Era real? ¿Estaban juntos? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? La intriga era máxima. Y aunque ni Demet ni Can confirmaron abiertamente su relación, sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones en entrevistas y sobre todo, la energía que transmitían alimentaban las expectativas de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans analizaban cada publicación, cada comentario, cada like en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Incluso algunos de sus compañeros de trabajo comentaron sobre la gran conexión que tenían. Algunos miembros del equipo de Erkenciskus revelaron en entrevistas que la química entre Demet y Can era innegable y que se notaba una gran complicidad entre ellos. La verdad es que independientemente de si hubo o no un romance en la vida real, lo que sí es innegable es que la química entre Demet y Can fue fundamental para el éxito de Erkenciskus. Su trabajo en la serie fue impecable y nos regalaron momentos inolvidables que aún hoy recordamos con cariño. Su talento, su profesionalismo y, por supuesto, esa chispa especial que existía entre ellos, hicieron que la serie fuera un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La forma en que se complementaban en la pantalla, la forma en que se entendían con solo una mirada, la forma en que transmitían las emociones de sus personajes, todo contribuyó a que la serie fuera un fenómeno de masas. Después de Erkenciskus, ambos actores continuaron sus carreras, cada uno por su lado. Demet ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir, basada en la novela Kamdaki Kazeta de Gülseren Budaykolu. La serie cuenta la historia de Zeynep, una joven que ha crecido en la pobreza y que debe enfrentarse a las dificultades de la vida adulta. Demet demostró una vez más su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y con muchas capas. También participó en Anfara, un drama de acción donde interpretó a Farah, una mujer iraní que huye a Turquía con su hijo. La serie fue un éxito de crítica y público, y Demet demostró su versatilidad al interpretar un personaje completamente diferente a los anteriores. Su popularidad no ha hecho más que crecer, y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía que se enamora de Viola, una periodista que sufre de sinestesia. La serie fue un éxito en Italia y en otros países de Europa, y Can demostró su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes idiomas. También ha participado en otras producciones internacionales, como la serie turca-italiana Sandokan, basada en la novela de Emilio Salgari. Consolidando su carrera como un actor de renombre mundial y demostrando su capacidad para trabajar en proyectos internacionales y en diferentes idiomas. Su éxito internacional ha abierto puertas a otros actores turcos, demostrando el alcance global del talento turco en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué pasó con la relación entre ellos? ¿Continuaron siendo amigos? ¿Se distanciaron? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo cierto es que aunque no sabemos con certeza qué ocurrió, lo que sí podemos afirmar es que siempre serán recordados por su trabajo en Erkenciskus y por haberle dado vida a una de las parejas más queridas de la televisión turca. El misterio que rodea su relación en la vida real solo ha aumentado su leyenda, creando una fascinación duradera entre los fans. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la magia puede suceder en el mundo de la actuación.
Ese talento se encontraron, la chispa saltó, y nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla y nos hizo soñar. Venecia con su encanto fue testigo de esa magia. La serie Erkencicus se convirtió en un fenómeno global, gracias a la química entre Demet y Can, y al talento de todo el equipo de producción. La serie se vendió a más de 60 países, convirtiéndose en un éxito internacional y abriendo las puertas a la exportación de telenovelas turcas. La popularidad de Demet y Can se disparó, convirtiéndolos en ídolos de masas. Sus seguidores crearon clubes de fans, páginas web y redes sociales dedicadas a ellos, donde compartían fotos, vídeos y noticias sobre sus carreras. La pareja se convirtió en un referente de estilo y moda, y sus looks fueron imitados por miles de personas en todo el mundo. La serie Erkencicus inspiró a muchos fans a visitar Turquía, en particular Estambul, para conocer los lugares donde se rodó la serie y para vivir la experiencia de sumergirse en el mundo de Sanem y Can. La serie también generó un gran interés por la cultura turca, incluyendo la gastronomía, la música y la moda. Los fans de la serie comenzaron a aprender turco, a probar platos típicos y a interesarse por la historia y las costumbres de Turquía. La serie Erkencicus demostró el poder de la televisión para crear puentes culturales y para unir a personas de diferentes países y culturas. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo objeto de debate y especulación entre los fans. La pregunta de si su relación fue real o no sigue siendo un misterio. Sin embargo, lo que es innegable es que su química en la pantalla y su conexión con el público fueron fundamentales para el éxito de la serie. La serie Erkencicus se convirtió en un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La serie no solo destacó por la química entre sus protagonistas, sino también por su guión, su dirección y su producción. Los escenarios, la música y el vestuario fueron cuidadosamente seleccionados para crear una atmósfera mágica y romántica. La serie abordó temas importantes como la amistad, la familia, el amor y la superación personal. La historia de Sanem y Can cautivó a los espectadores de todo el mundo, quienes se sintieron identificados con sus personajes y con sus experiencias. La serie Erkencicus fue un escaparate para la belleza de Turquía y para el talento de sus actores y actrices. La serie promovió la cultura turca y la convirtió en un referente en el mundo del entretenimiento. La serie abrió las puertas a la exportación de telenovelas turcas, que se convirtieron en un fenómeno global. La historia de Demet y Can es una muestra de cómo el trabajo duro, el talento y la pasión pueden llevar al éxito. Su historia es un ejemplo de cómo dos jóvenes actores turcos lograron conquistar el mundo con su talento y su química. La serie Erkencicus dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. La serie demostró que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo de la ficción. Así que, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Demet y Can, y que hayan recordado con cariño a Sanem y Can, esa pareja inolvidable. Espero que este análisis detallado de su historia, desde sus inicios hasta su éxito, les haya proporcionado una visión más completa y enriquecedora. Espero que este vídeo haya despertado su nostalgia por la serie Erkencicus, y que los haya animado a revivir los momentos más memorables de la serie. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos. ¿Ustedes también sintieron esa química? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkencicus? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué personaje les gustó más? ¿Cómo vivieron los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can? Cuéntenmelo todo. Compartan sus opiniones, sus recuerdos y sus experiencias. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no duden en sugerirme nuevos temas que les interesen para futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor, la pasión y la magia siempre pueden encontrarse, incluso en los lugares más inesperados. Hasta pronto, mis queridos pájaros soñadores.